Amigas y amigos, si alguna duda existiera en el país en torno a la capacidad política de la oposición, esta duda quedó definitivamente disipada con la situación que actualmente encara este sector. Esta situación solo es comparable a la que vivió este mismo sector en 1998, cuando el puntofijismo se desplomó estrepitosamente y se impuso la política y la candidatura representada por el comandante Hugo Chávez. Entonces, nadie se explicó lo que sucedió, que aquella poderosa estructura política íntimamente ligada al poder colapsara y no hubiera sido capaz de entender lo que sucedía en el seno de la sociedad venezolana. Ahora ocurre lo mismo, pero quizá de forma más dramática, dado que el conjunto de factores políticos que integran el antichavismo luce en la práctica más poderoso. Así lo indica el apoyo que tiene el movimiento opositor venezolano en el gobierno norteamericano y en la Unión Europea. ¿Cómo explicar que un movimiento tan poderoso en el papel se encuentre en el actual estado de postración? ¿Cómo es que todos los recursos que esta oposición, apoyo mediático, crematístico, descaradamente empleado, ofrezca un cuadro tan desolador de incapacidad e irresponsabilidad a la hora de ofrecerse como alternativa para los venezolanos? No vale la pena perderse en la búsqueda de explicaciones al fenómeno, ya que la respuesta es bien sencilla. La dirección del movimiento ha demostrado una terrible incapacidad para dirigir, para interpretar lo que hoy es Venezuela, para captar los cambios que se han operado en los venezolanos, la aparición de un nuevo sujeto con madurez suficiente para optar. Quien tenga dudas al respecto, que reflexione sobre la manera como ese liderazgo opositor despilfarró la victoria que obtuvo en las elecciones parlamentarias del 2016, que le permitió acceder al control de la Asamblea Nacional. Cómo equivocó el rumbo de la dirección y de la lucha legal. Pasó entonces a la acción violenta con el desolador ejercicio de la guarimba criminal. Y cómo, de buenas a primeras, saltó de la vía institucional a la abstención electoral y de esta a incurrir nuevamente en la aventura golpista. ¿Cuál es el resultado final de esta política? El desastre total, la quiebra absoluta, la frustración generalizada de sus seguidores, que es lo que el país observa. Pausa y al regresar entrevisto al gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacaba. Estás viendo José Vicente Hoy. Mi invitado de hoy es Rafael Lacaba. Lacaba es un político singular. No quiero entrar en calificaciones y generalizaciones, pero creo que es un político atípico, que asume la política con un vigor, con una pasión extraordinaria, al mismo tiempo con una capacidad comunicacional singular y sobre todo que cuando está en el gobierno, en gestión oficial, trabaja por la solución de los problemas del país. Él fue alcalde muy exitoso de Puerto Cabello, el estado Carabobo, fue embajador de Venezuela en Italia, fue parlamentario durante 7 años y en la actualidad es el gobernador del estado Carabobo. Bienvenido, Rafael. Muchas gracias, presidente. Para mí es un honor estar aquí, la verdad. Mira, tú sabes que esa victoria tuya sorprendió mucho al mundo político. A ese mundo político que no escudriña el fondo de las cosas, sino que se mantiene en la superficie y atiende mucho a las encuestas.
Se creía que tú no tenías ninguna posibilidad de vencer. Y sin embargo, lograste una extraordinaria victoria. Es un estado muy difícil, sumamente difícil. ¿Cuál fue la clave de esa victoria? Yo creo que la clave de esa victoria fue la espontaneidad, José Vicente. La espontaneidad, la conexión con la gente. Yo soy una persona, como tú decías, comunicativa, que se conecta. Y la gente lo que quería era escuchar, tocar, fusionarse con quien aspiraba a ser, bueno, el conductor, el líder político de un Estado que, como tú perfectamente dices, es un Estado muy difícil. Y bueno, yo tengo una forma, digamos, en campaña electoral muy particular de hacerle saber a la gente que estoy presente. Y creo que eso dio un gran resultado. Y bueno, teníamos 35 puntos por debajo cuando arrancamos la campaña electoral, pero fue una campaña extraordinaria, con mucha pasión, con mucho vigor, con muchos aliados también, sobre todo el pueblo que se volcó a la calle de manera espontánea. Yo lo veía en cada recorrido, gente corriendo descalza, sin camisa, montada en los árboles. Era ver otra vez el rostro de Chávez en cada uno de los carabobeños que con una gran esperanza salieron a votar por Rafael Lacaba. Sí, la gente está de acuerdo, los analistas políticos, en que el factor comunicacional fue determinante. Pero fíjate tú, un factor comunicacional no normal, lo que se suele conocer como la conexión a través de los medios, que muchas veces se reduce a el mensaje de televisión o de radio, sino que esa capacidad de comunicación está, como tú dices, en la conexión directa con el pueblo, con la comunidad. Y para ello es muy importante el conocimiento de los problemas de la región. Tú eres un conocedor de los problemas de Carabobo y creo que eso fue determinante también. Porque como alcalde siempre fui un alcalde de calle. Y yo soy de los que piensan, José Vicente, que el gobernante tiene que estar en la calle. Obviamente requiere de una planificación previa y la articulación con su equipo de trabajo, pero el gobernante tiene que estar en la calle, tiene que escuchar los problemas que salgan de la boca de la gente que padece esos problemas, porque al final uno se termina comprometiendo y fusionándose con esa realidad, porque la estás escuchando, estás viendo a la gente que la padece, y yo por lo menos desde que me metí en esto, hace ya casi 20 años, nunca he podido voltear la cara o hacer las cosas por la mitad. Si las voy a hacer, las hago y las hago bien, o por lo menos las intento hacer bien, y ahí dejo, bueno, lo que tengo, pues, tratando de resolver la problemática. Algunos problemas no los he logrado resolver, o no los logré resolver siendo alcalde, pero muchos sí se pudieron superar. Entonces, creo que la clave es la conexión de la gente, y esa conexión se genera en la calle. Y ahora con una nueva realidad, las redes sociales. Las redes sociales es lo que te permiten estar en contacto también directo con la gente cuando tú percibes y tomas una realidad sin que haya obstáculos, ni periódicos, ni canales de televisión o líneas editoriales. No, eres tú con la gente, tú comunicando. Y eso es muy importante, porque pareciera que el mundo se está, bueno, dirigiendo hacia allá, y es como que inevitable que eso suceda, ¿no? O sea, ahora fíjate, tú eres una persona que cuando puedes y tienes acceso a algún nivel del poder, cumples lo que prometes, que ese es un dato sumamente importante, ¿no?, en la actividad pública. Tú eres un hombre de diálogo. Yo conozco mucha gente que te conoce a ti y te identifica como un personaje que dialoga, que no le teme al diálogo. Y lo demostraste precisamente al final de esta campaña. Una vez que lograste la victoria y que tu adversario más importante reconoció
tu victoria, tú de manera elegante, seria, responsable, le agradeciste ese gesto. Creo que es un gesto significativo, porque revela amplitud y sobre todo disposición de concretar y cumplir lo que se ofrece. Por esa misma vía ha realizado obra material. Muchas veces los dirigentes políticos en campaña electoral ofrecen de todo y a la hora de la verdad, cuando tienen la posibilidad de cumplir las cosas, no cumplen, lo cual crea un estado de decepción muy grande en el seno de la colectividad. La cava es eso. Claro que sí. Entre otras cosas, José Vicente, porque cuando tú eres electo, hay gente que votó por ti y hay gente que no votó por ti. Pero tú saliste electo para gobernar para todos los sectores. Y lo primero que tienes que hacer, creo yo, en mi humilde opinión, cuando eso sucede, es reconocer al adversario. Y tú decías algo muy importante. Aquí ha habido miedo. Hay miedo a reconocernos. Hay miedo al diálogo, porque hay un chantaje permanente. Si tú dialogas con el gobierno, entonces te cae encima todo el mundo. Y hay varios episodios, varios ejemplos. Chuy Torrealba es uno de ellos. Y muchos de algunos personeros de la oposición que han intentado dialogar con el gobierno, de entenderse con el gobierno, bueno, han sido vituperados, sacrificados dentro del seno de la oposición. Yo de verdad creo, estoy convencido que en este país, para que se genere la despolarización de la política, tiene que superarse el miedo de los polos, de poder reconocernos y poder entendernos. Venezuela nos necesita a todos, no solamente un grupo. Eso es fundamental. Y el presidente de la República ha hecho un esfuerzo extraordinario, me consta, lo he visto. Es un promotor de ese diálogo. El presidente de la República le ha tendido la mano a la oposición. Una oposición que no aprende, José Vicente. Mira, yo hoy estaba hablando eso. Perdona que te interrumpa, Rafael. Yo creo que esta situación caótica que vive la oposición, que perjudica mucho al país, incluso, no solamente a la oposición, a sus dirigentes, sino al país en general. Porque una democracia necesita de una oposición que funcione activamente. Esa actitud en que se encuentra es producto, es una consecuencia directa del desconocimiento de lo que es el diálogo y de desoír por completo lo llamado al diálogo. Lo más patético es la manera como despreciaron el llamado al diálogo al presidente Maduro, que desde el primer momento que asumió el poder le tendió la mano y la respuesta fue la violencia y el desconocimiento de esa actitud. En eso coincido contigo también, ¿no? Y que es importante mantener la coherencia en los planteamientos, la coherencia en lo que se dice y lo que se hace en política. Y la seriedad también, ¿no? Porque por supuesto, eso es un tema. Fíjate, yo analizando un poquito el comportamiento de ese relevo generacional que tuvo la derecha venezolana a partir del 2002, cuando cayeron en una agenda antidemocrática e insurreccional en abril de aquel año, aquellos muchachos de la época, que hoy son unos avesados ya políticos, uno pudiera hasta justificar la ingenuidad, porque eran unos jóvenes sin experiencia. Pero 15 años después, esas mismas personas que sigan transitando por el mismo camino, entonces, ¿qué dejó el aprendizaje? Porque aquí han pasado muchas cosas negativas producto de esas actitudes irresponsables, José Vicente. Esa falta de reconocimiento, el reconocimiento que no se le hizo nunca al comandante Hugo Chávez y a lo que había pasado y lo que estaba pasando en Venezuela. Y hoy lo mismo con el presidente Maduro. O sea, hay que dejar el temor y hay que avanzar y nos tenemos que entender, nos tenemos que reconocer, porque esa responsabilidad que tiene que tener también
la oposición venezolana va a ir a favor de la sociedad de este país, del pueblo venezolano, porque necesitamos una oposición seria, una oposición con quien hablar, con quien ponernos de acuerdo para ver cuál va a ser la agenda programática del desarrollo de temas importantísimos del país, como el económico, el social, el político, para los próximos 20 años. Y eso es muy importante que en algún momento se recupere la racionalidad, la sindéresis, la seriedad por parte de estos dirigentes políticos de la oposición venezolana, que al día de hoy ahora puedo decir que tienen una agenda que no es propia. ¿Por qué? Porque no es propia la agenda que tienen. Después de haber visto todo lo que ha pasado en este país, que se sigan metiendo por ese camino, quiere decir que esa agenda viene de otro lado. Exacto. Sin decir de dónde, pero viene de otro lado. Volvamos a la campaña. Curiosamente, algo que tú hiciste impactó mucho y sigue impactando, que el famoso carro de Drácula. ¿Qué tratas de tú hacer con eso? Luego tú buscas un impacto, ¿no? Lo lograste. ¿Por qué lo lograste? Porque has podido hacer una payasada. Tú has podido quedar en el ridículo con ese gesto. Sin embargo, no fue. Yo creo, Vicente, que Carro de Drácula se ha convertido como en una marca ya, ¿no? Sí. El propio presidente de la República nos hizo la petición que le prestáramos para él llevarlo a todo el país y me contentó mucho que él hiciera esa acotación, ¿no? Pero... Puedes registrarla incluso. ¿Ah? La puedes registrar. Por ahí anda, ya lo van a ver en la calle, el Carro de Drácula. Pero no, yo lo que creo que el fundamento y la conceptualización de esto, José Vicente, tiene que ver con la presencia del Estado en la calle y de la ley, y de la determinación y de la voluntad política que tenemos que tener los que gobiernan, los que estamos al frente de responsabilidades para la protección de la gente que está en minusvalía. ¿Quiénes son esas personas? Bueno, la gente de más bajos recursos, que son sometidas permanentemente a una guerra criminal, hiperinflacionaria, que se genera a través, también de realidades políticas que afectan la tranquilidad y la paz del pueblo venezolano. Yo, en ese sentido, decidí salir para la calle a combatir a los bachaqueros. Esto no es nuevo, yo en Puerto Cabello lo hacía también, los agarraba y los ponía a hacer trabajo social con una braga anaranjada al frente de donde estaban bachaqueando para que la gente supiera que esa persona estaba haciendo un trabajo social porque estaba, prácticamente robando a la gente en la calle. Si usted agarra, hace una cola, compra un paquete de harina pan y multiplica por 10, por 20 el valor de esa harina pan para poder, golpear de manera criminal el bolsillo de una persona necesitada con la comida de sus hijos, eso merece un castigo ejemplar. Y eso no solamente es el bachaquero común, el que está en la calle, sino que eso tiene toda una cadena jerárquica de mafias enquistadas, por lo menos te lo digo por el caso de Carabobo, que existen y que las vamos a combatir. Eso requiere de mucha determinación y de voluntad política, José Vicente. Y el presidente a nosotros nos ha autorizado, nos ha mandado a combatir a los bandidos, a quien delinque, a quien no respeta la ley y a quien está perjudicando y está golpeando durísimo el bolsillo de los venezolanos y, por supuesto, la tranquilidad del pueblo venezolano. Y a eso se refiere todo esto. Muy bien. Vamos a hacer una pausa. Y al regresar quiero que hablemos un poco por ejemplo, ¿pensaste en algún momento que tú podías derrotar a la poderosa derecha del Estado Carabobo? Vamos a la pausa y al regresar hablamos de ese tema y del tema económico. Estás viendo José Vicente Hoy.
¿Pensaste que podías derrotar a la poderosa derecha carabobeña? Supongo que sí pensaste. No, Siempre. porque tú no eres ningún tonto. Yo sabía Sabía que la aventura que te estabas metiendo. Pero ese testimonio aquí ante el medio de comunicación es importante, porque sirve para que de estímulo a aquella gente que intenta hacer algo y no se atreve a hacerlo por temor a fallar. Y siempre hay que actuar. Siempre hay que exponer. los miedos hay que vencerlos, seguramente. Hay que tener convicción, determinación y bueno, también esperanza. Hay que creer en lo que uno hace y en sus posibilidades. Yo te soy sincero, José Vicente, yo cuando arranqué, te decía, tenía 35 puntos por debajo del candidato de la oposición, pero en las tres primeras salidas, cuando yo vi que me convertí en tendencia cada cosa que hacía en las redes sociales, yo dije, aquí lo que vamos es para encima, aquí gana la revolución, dije yo. Y después fue una concatenación de hechos y de calle, donde había una gran espontaneidad de la gente, una gran espontaneidad. Yo cuando me di cuenta que todo eso no era fingido por parte de la gente hacia mí en las primeras de cambio, dije, no, aquí se va a ganar. Y esta gente no tiene mensaje, no tiene propuesta, y la gente, por mucha crisis de la cual hablen y todo lo que quieran, pero la gente lo que quiere es soluciones y quiere creerle a gente que pueda traer esas soluciones. Quiere creer en nuevos liderazgos, en caras frescas, con propuestas diferentes. Y eso creo que fue lo que pasó en Carabobo. Sobre todo porque en Carabobo el efecto de la situación económica que vive el país es más agudo allí. En ese sentido vale la pena que tú le informes a los carabobeños y al país en general qué va a hacer con la zona industrial que está prácticamente postrada. ¿Qué medidas hay que adoptar, por ejemplo, en materia de diferencial cambiario? Y medidas que tú juzgues más convenientes para dar una contribución importante para salir de la situación de crisis. Yo tengo que ser sincero aquí. Yo antes de llegar con este tema económico al Estado, sobre todo por ver la situación de nuestro principal parque industrial a nivel nacional, trabajar a 25, 30% de su capacidad instalada, ya de por sí es algo que te pega, ¿no? Pero yo, después que me adentré en todo esto, José Vicente, vi y conocí, hablé con industriales, comerciantes, empresarios, representantes del sector transformador de la economía, del sector secundario de la economía, que tienen en Carabobo un feudo, un patio de verdad consolidado. Hay mucha gente que es muy optimista con el país y que quiere seguir echando para adelante en sus empresas. Yo creo en la propiedad privada, creo en la iniciativa privada y creo que nosotros debemos apoyarla, impulsarla, tanto la nacional como la que quiera venir a invertir para acá. Ahora... Bueno, eso está consagrado en la Constitución además. Y el gobierno, y sobre todo el presidente de la República, ha sido un defensor de eso y un impulsor de eso. Lo que pasa es que han habido manipulaciones en torno a este tema, de parte de los enemigos y de los manipuladores de oficio. Un tema que yo considero medular, José Vicente, para poder avanzar en esto, y eso lo hablaba yo con los presidentes de la Ford, de Chrysler, de todo el sector de autopartes, el sector automotriz, que es un sector bandera fundamental para la economía regional y sobre todo para la economía nacional. Ellos me hablaban, mira, nosotros tenemos que ir a un nuevo convenio cambiario sobre el tema automotriz, porque ya lo sabemos que los dólares DICOM, los dólares oficiales que se manejan a través del Banco Central de Venezuela están solamente
o fundamentalmente dirigido a los sectores estratégicos del país, salud, alimentación, y el sector automotriz, a pesar de su envergadura, no es un sector fundamental para la sociedad en este momento. Pero hay mucha gente en el sector que tiene divisas, que está dispuesta o más que dispuesta a traerlas para que su actividad económica se siga desarrollando, para que se sigan fortaleciendo esas estructuras, para exportar. Pero las condiciones actuales en este momento, con las restricciones de los convenios cambiarios que existen, bueno, no le permiten contabilizar, salvo que se hagan con ese diferencial espantoso que hay entre el dólar oficial y lo que sucede en la calle con la divisa. Entonces, nosotros tenemos que en ese sector, y lo podemos utilizar como plan piloto, a través del Banco Central, del Señal y de todos los expertos que existen en materia económica, utilizar este tema como plan piloto y permitirle la libre convertibilidad al sector automotriz para poder, repito, utilizar sus propias divisas, reinvertir en el negocio, y vamos a ver qué pasa. Vamos a hacerlo con un sector clave de la economía nacional como el sector automotriz. Allá hay ensambladoras que, repito, pudieran desarrollar a la N potencia su capacidad productiva, y todo el aguas abajo de los sectores que apalancan a la parte de ensamblaje de vehículos en el país. Ese tema cambiario nos está haciendo mucho daño, y existe una guerra dirigida por parte de unos banqueros prófugos que son los que financian ese tipo de cosas para golpear no solamente al pueblo chavista. Han quebrado a miles y miles de empresas con una página que sube y baja el dólar en 20, 30, 40, 100% de un día para otro. Eso es falso, eso es una manipulación burda. Entonces vamos a empezar nosotros también a golpear con herramientas que nos da el Estado, que nos da el gobierno, para ver qué sucede. Porque me lo han dicho, José Vicente. Yo creo profundamente en que nosotros podemos superar estos obstáculos. Ahora, tenemos que ser audaces también en el tema económico. Y tenemos que, ser valientes también. Y yo creo que esos resultados positivos que todo el mundo está esperando van a llegar. En la práctica, ¿qué estás haciendo tú para concretar, para materializar esa idea que está manejando? Hay mesas de trabajo, existe una conexión estrecha entre el diseño de la Presidencia de la República, del Gobierno Nacional, del sector. Fíjate, hace un tiempo se le permitió a las ensambladoras vender los vehículos en dólares, y eso de por sí es un gran avance. Yo estuve reunido con los presidentes, por ejemplo, de las caucheras, de Pirelli, lo estamos haciendo con la gente de Goodyear ahora, para permitirle también a esas empresas tener la posibilidad de exportar y recibir sus divisas para reinvertir en compra de materia prima. O sea, se ha avanzado mucho, el gobierno ha hecho mucho en esto, pero creo que hay más espacio para poder seguir avanzando. Y nos hemos venido reuniendo en mesas de trabajo, en la residencia del gobernador y en el Capitolio, con todas las empresas del sector autopartes, del sector químico, del sector cosmetológico. He consolidado, José Vicente, unas cosas que se llaman desayunos con el gobernador, porque la residencia del gobernador queda en un sector opositor muy fuerte de la ciudad de Valencia, que es el Trigal. Y bueno, yo le dije a mi asistente que yo quería desayunar con cada uno de los vecinos que rodeaba a la Quinta Carabobo, y todos los domingos hacemos un desayuno con una calle distinta para escucharlo, porque ahí hay mucha gente que propone soluciones desde el punto de vista estructurales, que tiene ganas de trabajar, que tiene ganas de sumarse. Entonces, al final, yo lo que creo es que hace falta un poquito de audacia también para romper esos esquemas de miedo, de chantaje, que necesariamente han hecho mucho daño y no nos dejan avanzar. Yo estoy poniendo mi granito de arena. Ojalá, como todos siempre dicen, que escoba nueva barre bien, ¿no? Y no hay una cosa que haga más ruido que un carro viejo y un diputado recién electo. Yo diría que un gobernador recién electo, ¿no? Esperemos que la próxima vez, Dios mediante, que me invite para este programa dentro de algún tiempo, haya la misma percepción de la cava en el estado Carabobo que existe ahorita, ¿no? Esa buena energía y buena vibra. Tú estás consciente de que es un desafío, ¿no?
grandísimo. ¿Estás dispuesto a llevarlo hasta las últimas consecuencias? Sí, porque esto para mí esto es un compromiso de vida. Yo le dije a la persona a quien admiro muchísimo, respeto muchísimo, a quien después de Hugo Chávez le debo mi vida política, que es el presidente Nicolás Maduro, que yo iba a estar a su lado, ayudando en todo lo que me fuera posible a mí ayudar, haciendo todo lo que yo pudiera hacer, conciliando, hablando con quien tuviera yo que hablar, para que este país se pueda reencontrar y para que yo pueda, repito, apoyar a mi presidente, que es un presidente a quien estimo y a quien considero que pasará a la historia como el hombre que pudo sortear las dificultades y ser victorioso, aunque la gente en el mundo no creyera que eso pudiera suceder. Por lo tanto, mi admiración total y mi respeto total al presidente Nicolás Maduro, a quien quiero muchísimo, porque es mi amigo. Bueno, muchísimas gracias, ¿sabes? Muchas gracias. Espero tenerte nuevamente en este programa. Muchas gracias por invitarme. Bueno. Es un orgullo para mí. Una pausa y al regresar los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora los confidenciales. En las bases de los partidos y grupos políticos que integran la MUD se discute intensamente la necesidad de introducir cambios urgentes en las direcciones de esos partidos y grupos. Algunos críticos, con apoyo interno suficiente, opinan que una señal en estos días previos a las elecciones municipales de diciembre de este año y a las presidenciales del próximo año constituiría un estímulo positivo al ánimo de los electores de ese sector. Sin embargo, no se hacen ilusiones y estiman que esa dirección derrotada, que vive duramente el fracaso, no está en condiciones anímicas para un relevo y que por el contrario pareciera como si el fracaso determine que se aferra cada día más a este fracaso. El senador republicano por Tennessee, Coker, y presidente del Comité de Asuntos Interiores del Senado norteamericano, mantuvo, cuando se discutieron en el Senado de Estados Unidos las sanciones de Obama contra Venezuela, entonces dijo simplemente: estoy en desacuerdo, estoy en contra. De igual manera se expresó cuando se discutieron las sanciones de Trump con respecto a Venezuela también. A la anterior situación se agrega la discusión entre Trump y Coker sobre las candidaturas para las elecciones del año próximo del Partido Republicano. Apoya a candidatos que han sido atacados por Trump y este cada vez más se separa de la dirigencia republicana. El 2 de octubre de este año se conoció que el Departamento de Administración Marítima de Guyana emitió una notificación en la que informa que la empresa norteamericana ExxonMobil, a través de su filial Exxon Exploration and Production Guyana, a partir del 11 de octubre y por un periodo de 3 meses, dará inicio a la perforación del pozo Ranger 1, ubicado aproximadamente a 160 millas náuticas de la costa de Guyana, fachada marítima en reclamación por parte de Venezuela y que cubre un área de 1 kilómetro cuadrado. Asimismo, se destaca que en dicha perforación participará el buque norteamericano de perforación Sistema Carrón, en conjunto de 4 buques de servicio de apoyo. ¿Cuál es la posición de Venezuela frente a ese hecho? El caso de fletamiento del buque Croacia Jet por el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos para trabajos en Conferri. Este barco está fletado por un monto mensual de $39.900 diarios por 3 años.
El INEA ha pagado más de 40 millones de dólares. El precio de fletado internacional diario por este tipo de buque es de $8.000. Por tanto, existe un sobreprecio de $21.900 diarios aproximadamente. Existen muchas versiones en torno a este caso y señalamientos que deben ser investigados. ¿Qué conocimiento tiene la Contraloría Nacional de la República sobre este caso? Confidencial al cierre, Interlace, Monitor País, Interlace Confidencial, Reporte Ejecutivo, Ficha Técnica, 1.580 entrevistas directas en hogares en todo el país del 18 de octubre al 1 de noviembre de 2017. Resultados. Dígame, por favor, ¿con cuál partido político simpatiza usted más? No mencionar opciones. Primero, en mente. PSUV, 36%, al cual se agrega un 1% del Gran Polo Patriótico, lo cual da 37%. Acción Democrática, 8%, Primero Justicia, 4%, MUT Unidad, 3%, Voluntad Popular, 3%, Un Nuevo Tiempo, 1%. Avanzada Progresista, 1%, Partido Social Cristiano COPEI, 1%, otros partidos, oposición, 1%. Con ninguno no sabe, no responde, 41%. Conclusiones. Después de las elecciones para gobernadores del pasado 15 de octubre, el PSUV se consolida como la principal fuerza política y cultural del país, sino también como la más importante fuerza electoral. Acción Democrática se convierte en el principal partido de la oposición, mientras Primero Justicia y Voluntad Popular pierden respaldo. La oposición sigue sin perfilarse como una alternativa al chavismo. Para ello debe contar con estrategias claras, con un liderazgo renovado, con una propuesta superior y no antichavista, con planes y proyectos concretos, vinculados con las nuevas expectativas de orden y eficiencia, así como conectado con el sentimiento nacional popular. Hasta ahora mantiene el mismo discurso de hace 17 años, basado solo en la denuncia y en la crítica a la gestión de gobierno, mientras el país espera por soluciones y respuestas. La oposición todavía no tiene ni el discurso ni el liderazgo para conducir a la sociedad venezolana en tiempos de crisis y garantizar la estabilidad social y política del país. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen.